Queridísimos teluriones, ¿cómo se encuentran? Muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo donde nos estén viendo el día de hoy. Súper bienvenidos a este capítulo, segunda parte de Historias Increíbles con nuestro invitado Agustín Rodríguez. Si no han visto la primera parte, los invito a que vean esta primera porque vamos a hacer avanzar dentro de esta información que nos trae este invitado desde su experiencia increíble, que está fabulosa. Hemos logrado también aprender muchísimo con cada uno de los invitados que tenemos aquí en Historias Increíbles, queridos teluriones. Un abrazo, un saludo grandísimo a todos nuestros miembros teluriones y a todos aquellos que se vinculan, como María Mireles también, como Ruth. Y por aquí, Alice, también un saludo y un abrazo y súper bienvenidos a nuestros miembros exclusivos del canal. Y un abracito para todos aquellos que por primera vez nos están viendo y recuerden ver toda la información que hay en el canal desde el principio porque eso los va a ayudar muchísimo a poder tener un poco más de claridad sobre los temas y los conceptos que siempre venimos trayendo para todos ustedes. Hoy tenemos nuestro invitado, le damos la bienvenida a Agustín. Agustín, ¿cómo estás? Súper bienvenido. Hola, Dai, ¿cómo estás? Eh, Me alegro y pido disculpas a todos los teluriones y a ti aquí en público, porque sé que es una transmisión en vivo y yo me confundí con el horario y bueno, llegué un poco tarde. Dale, no pierde cuidado. Aquí estamos todos súper atentos porque esta información está chéverísima y obviamente es otra parte del rompecabezas, como siempre les decimos aquí a todos los teluriones, que hay que ahondar en los temas, que hay que investigar porque es tan amplia la información que se nos quedan corto estas horas que compartimos aquí contigo, Agustín, y mucho de qué hablar. Y bueno, empecemos, por ejemplo, que nos habíamos quedado en la primera entrevista. Quisiera que ahondáramos un poquito en este tema, que no se nos fuera a perder, y es tu experiencia con un ser extraterrestre. Que nos contaras antes de entrar nuevamente a esta información de la ley del uno, que quedamos ahí con muchas preguntas pendientes. Agustín, no te estoy escuchando. Algo sucedió con tu sonido. Algo sucedió. Esperemos a ver. Con nuestro invitado que vuelva a entrar. Que algo pasó, algo pasó. Bueno, algo pasó con el sonido y la transmisión. Recuerde que estamos lejitos. Estamos en el otro lado. Vamos a ver. Ahora Hola, sí. hola. Ahora sí. Yo te Listo. escucho, yo te escucho bien, Perfecto. yo te escucho bien. Adelante. Debe ser el viento que se está llevando las ondas de comunicación aquí. Dai, en un momento se cortó y no escuché tu pregunta. Bueno, que queremos retomar donde tú nos habías contado tu experiencia extraterrestre directa, ese contacto que tú tuviste directo, que no logramos ahondar, y pues quisiera arrancar esta entrevista, que nos contaras esta experiencia y después continuemos con toda esta información de la ley del uno, que hay muchas preguntas. Bueno, en cuanto a contacto directo he tenido varios en realidad. Me parece que te estás refiriendo al que hablamos acerca de la vez que hablé con un ser reptiliano y eso fue a través de un canalizador de nombre Rob Gauthier de los Estados Unidos, que a mí me parece que es formidable, sensacional. Entonces la sesión dura aproximadamente una hora y cualquiera puede hacer la solicitud para una cita con él, ¿verdad? Una cita online con él, para poder tener la chance de que a través de sus guías él pueda responder sus preguntas. En definitiva, fue lo que yo hice, pero motivó mi intriga o las ganas de comunicarme con él para que resolviera algunas de las preguntas acerca de mis experiencias astrales, porque en una de esas experiencias astrales bueno, salgo de mi cuerpo por la cabeza, entro como en un túnel, se abre una puerta a la derecha y me invitan a pasar. En ese momento me encuentro sentado en ese lugar en el que no te puedo describir o saber realmente dónde era.
y siento la presencia de muchos niños a mi alrededor. No puedo ver sus caras, pero sí, tengo claro, el recuerdo es claro de que son niños jugando como que me reciben con mucha alegría, ¿verdad? Y veo en ese momento también dos seres que vienen caminando, altos, elegantes, con una especie de cuello alto, bueno, el cuello largo también y la cabeza estilo ópera, y bueno, van pasando caminando. Muchas cosas pasaron por ahí, pero sí me llamó la atención el recibimiento de esos niños para conmigo, ¿no? Y me sentí muy a gusto, muy agradable, como que no era el recibimiento que le daban a un desconocido, ¿no? Entonces me quedó una duda muy grande de qué había pasado ahí. En definitiva, esa fue una de las preguntas que le hice cuando empezamos a conversar. Y entonces él tiene dos guías con los cuales conecta muy directamente, que es Aridith. Él es un ser de Deneb, que es azul, de su piel es azul, boca pequeña, ojos grandes, pelo largo negro. Que creo que te expliqué que él me había dado esa explicación de cuál era su realidad versus la nuestra, ¿verdad? Aquel ejemplo de que en nuestra realidad un fotón es lo más ligero y en su realidad una piedra, porque existen piedras en su planeta, una piedra es más ligera que un fotón en el nuestro, ¿no? Por eso hay la diferencia tan gigante que hay en densidades, en vibración, si se quiere, como lo quieran llamar, entre nuestra realidad y la de ellos. Entonces, bueno, tuvimos esa charla con él y también conecta con otra versión de sí mismo, porque al final eso es lo que es, ¿no? Esos guías son versiones de nosotros mismos en otros momentos del tiempo y el espacio, si se quiere, y su nombre es Trevor Yidney, que en realidad no es su nombre como se lo puso su mamá y su papá, pero es una descripción acerca de su organización y demás. Todo tiene un significado, Trev, Bor, Yit, Mu. Bueno, por ahí lo explica en su página. Pero la pregunta mía para él fue acerca de ese viaje astral, cuál había sido el significado, qué era eso, y me habló de los programas de hibridación, ¿verdad? Entonces existen programas de hibridación donde ciertas razas están apoyándose en la energía humana, no quiero, a ver, ¿cómo lo explico? Están utilizarla, quizás no es la palabra correcta porque nosotros lo vamos a utilizar como algo negativo, ¿no? Pero están eh, haciendo experimentos genéticos para generar nuevas razas, ¿verdad? Y para modificar cosas o bueno, eso, para generar diferentes especies. Y eh, me entero que he formado parte de esos programas de hibridación y que al final entonces esos niños que estaban por ahí eran familiares de alguna manera, ¿no? Entonces, hoy en el momento que está la humanidad, y eso lo cuentan varias personas también, si no me equivoco, ya me acordaré uno muy famoso en Estados Unidos, Bashar, no sé si has escuchado hablar de Bashar, que lo canaliza Daryl Anka, muy bueno, excelente. También en su raza es, digamos que una futura versión en otra dimensión de la raza humana, ¿no? En definitiva, esto del tiempo y espacio, las dimensiones y demás es bastante intrincado como para entenderlo y saberlo todo. Pero en definitiva ellos explican cómo en este momento de elevación, de vibración de la humanidad, nuestro código genético está en un punto en el cual puede ser utilizado para realizar diferentes experimentos, si se quiere, o generar diferentes razas, o solucionar aquellos que han perdido esas futuras versiones de nosotros, ¿verdad? Muchos de ellos están aquí ayudando a nuestra raza debido a que ellos han tenido o no han sabido solucionar, eh, no han sabido, no, porque ya en el momento que están, si tomáramos el tiempo lineal ya lo superaron, ¿verdad? Pero sí muchos tuvieron grandes guerras y conflictos y demás, entonces están haciendo un viaje en el tiempo, si se quiere, para ayudarnos a nosotros a que dejemos esos conflictos y a que podamos sanar. En definitiva,
un trabajo similar al que hacemos los que trabajamos en terapias alternativas, aquello de sanar el niño interno y demás, cuando vamos atrás en el tiempo e intentamos solucionar o reconocer aquellos momentos, aquellos eventos que en nuestra infancia causaron un impacto en nuestro futuro. Bueno, ellos hacen lo mismo, solo que es un momento mucho, mucho más lejano en el tiempo, si se quiere tomar el tiempo en forma lineal. Entonces, en general, la conversación se basó en eso, pero lo que quiero destacar aquí es que la energía de este ser es súper maravillosa, hermoso. Es un ser que en promedio puede medir 2 metros o más de 2 metros, tiene una cola larga hacia atrás, como si fuera como lo vemos en los seres reptilianos, un lagartijo, un lagarto, lo que sea, ¿verdad? Pero son seres bípedos. Eh, una de las personas que tuvo varias charlas con Rob Gautier tomó varias sesiones donde le hizo varias preguntas acerca de cómo viven ellos y escribió un libro al respecto. Entonces, muy interesante. Pero lo que quiero destacar aquí es que nosotros tenemos catalogado al ser reptiliano como un ser negativo, ¿verdad? Y eso no es cierto. Eso sería como catalogar a todos los seres humanos como negativos, cuando eso no es cierto tampoco, ¿verdad? Creo que estuvimos hablando un poquito antes de que comenzara el directo acerca de lo que es relativo, lo que es negativo, no negativo y cómo lo percibimos y quizás, eh, como yo lo digo a veces, ¿no? Quizás la, la vaquita puede percibir al ser humano como negativo por lo que está haciendo, pero nosotros no percibimos ese acto como negativo cuando lo hacemos, ¿verdad? El acto de comer carne, por ejemplo. Soy uruguayo, no vengo aquí a dar de santos porque he comido carne casi toda mi vida. En definitiva, lo que quiero decir es que todo es muy relativo, ¿no? Y depende del punto de vista. Entonces, sí existen seres reptilianos que son absolutamente amorosos, hermosos, y por supuesto van a ser ellos quizás de los últimos en aterrizar aquí y venir a conocernos debido al gran impacto y al gran trauma psicológico que esta humanidad tiene generado para con esos seres, ¿no? Claro. Agustín, ¿quiénes son estos seres? ¿Dónde se encuentran? ¿Y qué los ha llevado precisamente a hacer uso de la genética humana? Porque están buscando esa hibridaje. Hay muchísimas razones diferentes, muchísimas, y no las conozco todas, eh, pero sí, por ejemplo, es que muchos de ellos a lo largo de su desarrollo eh, fueron comenzando con cuestiones genéticas. Por ejemplo, a ver, si quisiéramos erradicar la maldad del ser humano, tendríamos que detectar dónde está eso en nuestra genética, entonces empezaríamos a trabajar, a manipular genéticamente, que hoy en día ya lo estamos haciendo, cuidado, ¿no? La manipulación genética no es algo del futuro, sino que de hecho se está haciendo ahora, ¿verdad? Ya se puede manipular genéticamente para que nuestros hijos salgan con unos ojos o con los otros, de un color o del otro y demás, ¿no? Entonces eso ya es manipulación genética. Estamos haciendo clones ya en nuestra raza humana, ¿verdad? Así que esa manipulación, si continúa por ese camino, va a llevar a que cada vez seamos más perfectitos, más linditos, y vamos a ir sacando aquello que no nos gusta, de aquello otro que no nos gusta, y entonces por ahí fueron algunas razas y algunas versiones de esta actual raza humana, y entonces terminan en un punto donde ya no pueden procrearse de la manera en que lo hacemos y acuden, en ese caso, a lo que es su pasado para obtener material genético para recomenzar de alguna manera, ¿no? Eh, Otros han tenido problemas atmosféricos o algún tipo de catástrofe en su planeta y demás, que ha causado en su cuerpo también una imposibilidad de reproducción y también necesitan ese material genético. Y bueno, ellos tienen que viajar específicamente a un cierto momento histórico del planeta Tierra donde la vibración es aquella suficiente o necesaria para realizar ese tipo de experimentos, ¿no? Pero las variantes pueden ser muchísimas, porque también dentro de lo que es la estructura del cosmos existen estos seres muy, muy, muy avanzados
a los que se les llama los jardineros, los constructores, o como bueno, tienen muchos nombres que se les puedan dar. En definitiva, y creo que lo mencioné antes, aquello de la teoría de Darwin, de que nosotros salimos del monito y que hemos ido creciendo, naciendo y subiendo, no es totalmente cierto. Entonces, existen seres allá afuera que tienen la capacidad ya de sembrar planetas y sembrar la vida. Entonces, a través de la manipulación genética, porque ya que son expertos en eso, lo que hacen es adaptar vida a ese planeta. Cada planeta tiene una atmósfera diferente, condiciones diferentes, diferentes niveles de oxígeno versus nitrógeno, lo que sea, ¿no? De las tantas variedades atmosféricas que puede tener un planeta en general, tienen que adaptar la vida a ese planeta. Entonces, por ahí van poniendo un poquito de aquello y un poquito de esto, ¿verdad? En un planeta con mucho, mucho sol, con mucha radiación, por supuesto que una piel como la nuestra no sería lo mejor, ¿verdad? Una piel reptiliana, si se quiere, más dura, más resistente, sería lo adecuado. Entonces estos seres lo que hacen es eso, a través de su gran conocimiento y su gran avance, utilizan las diferentes genéticas de diferentes razas para obtener el producto, si se quiere, adecuado para el alojamiento posterior de almas en esa realidad que ellos están creando. Claro. Te iba a preguntar, Agustín, ¿este ser con el que tú contactaste, cómo lo hiciste? ¿Lo hiciste a través del canalizador? A ¿O través, tuviste experiencia? sí, 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 a través del canalizador. Él hace una canalización fuera del cuerpo, muy similar a lo que hicieron las personas que obtuvieron la ley del uno, ¿verdad? Porque Don Akins hacía las preguntas, Carla Rucker era la medium, el canal, digamos, y ella salía de su cuerpo para que la energía de Ra pudiera hacer uso de sus cuerdas vocales y su intelecto para poder pasar el mensaje lo más clara y puramente posible, ya que si la persona mantiene su esencia en el cuerpo, ella estaría afectando la comunicación como si estuviera pasando por el mismo filtro de la persona, ¿verdad? Claro. Entonces, Bueno, así lo hace Rob. ok. En cuanto a este tema, tuviste la oportunidad de preguntarle, digamos, pues primero de dónde viene, si está en otro planeta o en qué dimensión, o si está acá en el planeta Tierra, y si, digamos, hiciste alguna pregunta en relación a lo que nosotros consideramos que estos seres son negativos y toda su agenda con la humanidad, y cuál es la diferencia, y cuéntanos tú por qué sientes que es un ser de amor y es diferente a la información que se tiene en el planeta Tierra sobre esta especie. Bueno, en definitiva, sí, son seres que viven en un planeta. Lo que hay que entender aquí claramente es que el universo está total, absoluta y completamente lleno de vida. En definitiva, este planeta Tierra en el cual vivimos está en un proceso de cuarentena donde se nos ha dejado aquí dentro sin contacto con los que están afuera para que nosotros como especie humana podamos, bueno, finalizar este proceso evolutivo por el cual estamos pasando ahora. Entonces, sí, esos seres viven en otros planetas, son de otros planetas, donde hay árboles, pasto quizás, arena, mares, océanos, etcétera, etcétera. Esas son cosas de las cuales tenemos que ir adecuándonos acerca de toda esa gran pluralidad y diversidad de vida en nuestro planeta. Entonces, ¿por qué considero que es positivo? Simplemente de la misma manera en que tú me percibes a mí y yo te percibo a ti, o en que tú percibes a la persona que te trata mal versus la que te trata bien. En definitiva, no necesitamos hablar con las personas para sentir su energía, no solo con verlas ya nos damos cuenta quién es quién. Y él cuando habla simplemente te arranca una sonrisa. Su manera de hablar ni siquiera la puedo imitar. Él está como muy alegre, sí, te habla así muy jocosamente. Y se nota que es una diferencia clara con su otro guía, que es Arede, que es ya más serio, más centrado, si se quiere, un poco más maestroso, ¿no? Este, pero este ser es fantástico y él, bueno, se describe como un ser de quinta densidad, mientras que el otro guía es de sexta densidad, ¿verdad? Así que
que sí, ellos viven en un planeta donde incluso todavía tienen fuerzas armadas, otros vienen de otros planetas a negociar de alguna manera con ellos para que vayan dejando eso de lado ya, ¿verdad? Porque existieron esas guerras de Orión y está todavía este sector de la galaxia muy sentido por eso. Entonces él cuenta de que los más ancianos, digamos, de su civilización todavía tienen ese resquemor, si se quiere, más allá de que conocen la realidad metafísica acerca de lo que ocurrió porque ellos fueron casi diezmados en esas guerras. Entonces, eh, ¿qué te puedo decir? A ver, describen también sus oficios y algunos son pilotos y transportan de un lado para el otro a personas, otros son científicos y otros, comenta uno de ellos porque en realidad en este libro que hicieron se reúnen varios de ellos para hablar cada uno de cómo es su vida. Entonces uno cuenta de que él es un oficial científico y va hacia su luna donde nadie puede aterrizar ni llegar porque se está creando la vida. Y ellos van y se quedan en órbita y lo que hacen es eh, irradiar amor a esos seres que se están generando ahí en su luna. Entonces, en definitiva, eh, ya lo demostró el científico japonés Masaru Emoto, de cómo nuestra energía mental puede afectar a diferentes estructuras, ¿verdad? Al final, como todo es energía, todo afecta a todo. Y ellos lo que hacen es emitir energía amorosa para que esos seres que se están generando ahí puedan generarse precisamente. Otro, el cual me pareció muy gracioso, lo que se dedicaba era a ayudar a las personas, nada más. Mira, Dai se quiere mudar y me llama a mí y yo la voy a ayudar con la mudanza. Y bueno, y eso. Entonces, no nos creamos tampoco que todo lo que está ahí afuera es súper inentendible o tan diferente a como vemos nosotros la vida aquí. No lo es en realidad. Solo que nosotros estamos, como te digo, ¿no? Hemos estado en esta cuarentena y tan aislados de toda esa información allá afuera que vemos las cosas como súper extraordinarias o difíciles de entender. Pero ellos son seres que tienen vidas normales, tienen familia, tienen hijos. La reproducción de ellos es a través de manipulación genética. Cada uno pone sus genes a través de una especie de cuestión de laboratorio y en un huevo bueno, se genera la vida, ¿verdad? Se genera su hijo. Y eso sí pueden elegir ciertas características de un padre o de otro para que este hijo salga con unas características u otras, ¿no? Que eso es bastante común después de cierto nivel evolutivo en ciertas especies, ¿no? ¿Por qué se comunicó contigo? ¿Hay una agenda cósmica? No, en realidad yo me comuniqué con él, porque ya te digo, yo tenía preguntas y a mí me parece que Rob Gautier es un canalizador fantástico y que me produce mucha confianza. Entonces yo pagué para tener la sesión con él y pude hablar con los dos. Ay, ok. ¿Cuál es esa información o explícanos un poco para que podamos entender todos nosotros a qué te refieres cuando dices que el planeta está en cuarentena? ¿Por qué está en cuarentena? ¿Hace cuánto? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Hace cuánto? No lo recuerdo, no recuerdo si la ley del uno lo menciona. Lo que significa, y como lo explica Ra, es que nosotros, igual que cualquier ser de cualquier otro planeta, encarnamos aquí o encarnamos allí con el fin de progresar espiritualmente, ¿verdad? Y creo que lo expliqué anteriormente, digo, ¿por qué no progresamos en el lugar allí al cual realmente pertenecemos? ¿No? Estas son escuelas, esta parte material son escuelas para la evolución espiritual. Entonces, ¿por qué no progresamos allí? Porque allí no tenemos los mismos catalizadores de la experiencia, no tenemos los mismos efectos que se producen aquí o que se producen en la vida material luego de haber dejado esa vida espiritual, si se quiere. Entonces, eh, porque Ra lo explica como un juego de naipes, ¿verdad? Del otro lado, digamos, del modo espiritual,
ese juego de naipes no tiene mucho sentido porque yo veo las cartas que tiene Dai ve las cartas que tengo yo, Dai sabe lo que yo voy a mover y yo sé lo que va a mover ella, entonces ese juego no tiene mucho sentido. Por eso esa evolución espiritual se da en los lugares materiales como los consideramos nosotros, ¿no? Entonces, Ra explica que la cosecha, porque el término que utiliza mucho es cosecha, ¿verdad? ¿Qué es la cosecha? El lograr la madurez de las almas para que logren pasar al siguiente estado evolutivo, ¿verdad? Nosotros decimos que estamos en tercera densidad, bueno, pasar a la cuarta, a la quinta, a la sexta, eso requiere un trabajo espiritual, cierta experiencia por la cual tenemos que ir pasando. Entonces, ellos, él lo dice con números y hablaba de las cosechas en los diferentes ciclos, ¿verdad? Nosotros estamos al final de un ciclo maestro. Entonces, un ciclo normal, digamos, son 25.000 años, alrededor de 25.000 años, lo que demora nuestro sistema solar en un giro alrededor de la galaxia Vía Láctea, ¿verdad? Entonces, 3 de estos ciclos completan lo que sería el ciclo encarnatorio entero de una tercera densidad. ¿Qué es ese ciclo? Bueno, ese ciclo es de cuando nuestra conciencia deja de ser del reino animal, ¿verdad? O vegetal, si se quiere, y pasa a una conciencia humana, como lo vemos nosotros, ¿verdad? O sea, una conciencia quizás un poco más elevada, donde se requiere cierta experiencia para que esas conciencias vayan eligiendo su camino para el siguiente paso. Entonces, ellos describen como la cosecha había sido muy pobre en esta realidad. Entonces, parece que la solución, la idea fue poner el velo del olvido. Y aquí quizás te estoy entreverando con el velo del olvido versus la cuarentena. Pero vamos a las dos cosas. Pusieron el velo del olvido para que nosotros no estemos tan conscientes de que venimos de aquel lugar aquí para una experiencia espiritual. Entonces vamos a vivir todas las experiencias de una manera mucho más intensa y esa intensidad va a hacer que el crecimiento espiritual sea mucho mayor. ¿Qué pasa? Él cuenta de cómo antes venían aquí los seres a encarnar, pero con conciencia de quiénes son realmente y de dónde vienen. Y de que esto es, si se quiere, un juego, entre comillas. Si bien quizás no sea la mejor palabra, pero es simplemente una experiencia que no es la vida real. A ver si nos entendemos de alguna manera. Entonces no se producía el efecto evolutivo suficiente como para obtener una cosecha satisfactoria, ¿verdad? Si no tienes que estar repitiendo ciclos, y eso no es lo que más se quiere, ¿no? Entonces, la cuarentena, y ahí la explica bien incluso cómo la cuarentena puede ser afectada y demás. La cuarentena es que por el proceso en el que estamos nosotros en este momento, el planeta no puede recibir interferencias de otras razas o recibir aterrizajes de otras razas como si fuera algo así abiertamente, ¿no? Entonces, de todas maneras, esa cuarentena puede ser traspasada a través del llamado de una polaridad o la otra. Aquellos que están en el servicio al yo pueden hacer un llamado y ese llamado va a ser respondido por seres del servicio al yo de otros lugares y viceversa, ¿verdad? Los seres del servicio al prójimo que buscan ayudar a otros, haciendo un llamado, pueden hacer que estos seres se comuniquen con nosotros. Entonces, si bien hay una cuarentena, universalmente está aquel concepto de pide y se te dará, ¿verdad? No estás aislado, nadie tiene derecho a aislarte y dejarte sin recursos. En definitiva, aquel que tiene intenciones de alcanzar la luz la va a alcanzar y aquel que tiene intenciones de alcanzar la oscuridad también la puede alcanzar más allá de que estemos en una cuarentena. Agustín, ahí me surge una pregunta y es, bueno, tú tuviste, digamos, una canalización y un contacto con un ser reptiliano. Entonces, y si estamos en cuarentena, eso quiere decir que los seres reptilianos que están acá en el planeta Tierra, obviamente dentro del concepto del bien y el mal, de las polaridades de esta realidad, esos sí son en la polaridad negativa y son muy diferentes o
a estos seres que entran en contacto y canalización o que has tenido la oportunidad de hablar con ellos? A ver, la pregunta tuya es si los seres que están aquí son negativos. Sí, o sea, los reptilianos que están en el planeta Tierra, como están cuarentenados, entonces asumo que no han podido salir tampoco igual que nosotros. Y por eso, Ujú. digamos, tenemos esa concepción de estos seres, de cuánto se alimentan de nosotros, de todos los cuerpos. Pero sí existen, digamos, estos seres reptilianos que obviamente deben venir del mismo lugar, pero que están en otras posiciones de elevación, en otros lugares, en otros planetas. Sí, sí, sin duda existen seres del servicio al yo, como lo llama Ra. ¿Y por qué lo llama del servicio al yo y no lo llama positivos o negativos? Porque tal cosa no existe en la polaridad en la que él se encuentra, ¿no? Entonces él no va a llamar positivos o negativos. Eso de positivo o negativo es para nosotros aquí por el momento evolutivo en el cual estamos, ¿no? Entonces, sí existen seres del servicio al yo en otros planetas, los cuales intentan también obtener una buena cosecha para sí mismos a través de su influencia eh, hacia los seres humanos que están buscando o están en esa frecuencia o no se han convencido para dónde van. Cada uno está haciendo su trabajo, tanto los del servicio del yo como los del servicio del prójimo, para llevar más tropas a sus filas, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, sí existen, creo que lo hablamos también, no sé, bueno, porque Don Aikin le pregunta acerca de ciertos personajes, ¿verdad? Le pone como ejemplo ciertos personajes, le pregunta acerca de Hitler, le pregunta acerca de Gengis Khan, acerca de personajes que han sido muy notoriamente percibidos como negativos en nuestra historia y le pregunta de dónde están y demás. Bueno, creo que este Gengis Khan que habla de que está en un planeta de cuarta densidad y lo que se dedica ahora es hacer manipulación mental. Algo así se lo describe de esa manera, en definitiva. Eh, Así que sí, sí, existen y bueno, así es como funciona nuestro universo, si se quiere, hasta que llegamos a la sexta densidad, como él lo explica, ¿verdad? A la mitad de la sexta densidad, donde el ser se da cuenta de que esa polaridad no existe y de que tiene en realidad que cambiar para poder seguir su evolución. Porque más allá de esa sexta densidad ya no hay polaridades, entonces el ser se despolariza eh, en un momento de su evolución, se despolariza y continúa hacia la séptima densidad ya sin polaridad, sin eso de bueno y malo. Ok. Otra pregunta que me surge en relación a lo que tú nos cuentas es si estamos en cuarentena y digamos no entra ni sale nada que no esté dentro de las leyes universales, o cómo podemos explicar esa intervención que hubo o que está desde los años 80 o por lo menos que se conoce de estas civilizaciones de los grises que vienen de Zeta Reticuli. ¿Por qué entraron al planeta? Hicieron todo lo que hicieron y aparentemente pues ya no lo están haciendo porque también hicieron estos procesos de hibridación. ¿Tienes una manera de explicar esto? ¿Te han hablado sobre ese tema? Sí, sí, lo explica claramente también. Ese libro, yo por eso lo recomiendo tanto, ¿no? Y por eso me dediqué a leerlo, porque explica muchísimo acerca de la realidad en la que estamos viviendo. En Ujú. definitiva, si hay un llamado, el llamado va a ser atendido. Pide y se te dará. Esta palabra, esta frase es tan simple, pero tan importante. Nosotros a veces nos ponemos en un estado de víctimas como seres humanos. ¡Ay, qué horrible! Los de Zeta Reticuli nos están atacando. Bueno, mira, si se están atacando los de Zeta Reticuli es porque la energía de este planeta es lo que está atrayendo. Y por eso, y Ujú. quizás ahí venía mi comentario, es que dentro del planeta de este ser reptiliano con el que hablé, ellos reciben visitas de otros seres de otros planetas que intentan de que ellos ya desarmen su armada, ¿verdad? Sus fuerzas armadas. ¿Pero por qué? Justamente por este mismo concepto. Porque si tú todavía tienes fuerzas armadas, lo que estás haciendo es atraer el ataque. En definitiva es eso. Si tú guardas un arma en tu casa con miedo, pensando que vas a ser víctima de alguien, lo que estás haciendo en realidad es atrayendo a ese victimario. Porque todo funciona así. Todo es
ley de la atracción, todo es Ujú. metafísico en realidad y nada es tan físico como nosotros lo creemos, solo que en nuestro estado somnoliente y desconociendo estas leyes universales, actuamos como actuamos. Entonces, si tú te fijas cómo actúa la raza humana a través de tantas guerras, tantas matanzas, tanto dejar morir a la gente de hambre, tanto de las tantas cosas que podríamos nombrar aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo como raza humana? Y justamente ese es el trabajo que estamos haciendo nosotros para llevar todo este tipo de conocimiento al resto de la gente, para que se entienda esto y para que finalmente con el tiempo podamos ir cambiando y podamos ir entendiendo que atraemos a aquellos de lo que somos vibración y frecuencia, ¿no? De lo que somos compatibles. Entonces, por eso, este viaje espiritual lo que requiere es una gran depuración personal y un trabajo interno para que puedas ir trascendiendo todo este tipo de cosas y que no sigas atrayendo lo que nosotros consideramos como negativo y finalmente puedas ser parte de esa cosecha. Ok. Tú nos has hablado de densidades. Tienes a través de esta información del uno, información de qué es la densidad y qué es la dimensión. ¿Nos podrías explicar un poco cuál es la diferencia o qué se encuentran cada una? ¿Cuántas hay? ¿Están aquí mismo en el planeta Tierra? Sí, lo explica, no soy un experto, pero en definitiva hay muchas, bueno, hay muchas densidades y muchas dimensiones también, por supuesto. Entonces, dentro de nuestra realidad hoy, podríamos decir que estamos en una tercera densidad, ¿verdad? Entonces, esta tercera densidad tiene un fin, que es el de la elección de nuestro camino. Vamos a ir al servicio del yo o al servicio al próximo. La cuarta densidad es donde, según la ley del uno, ¿verdad? Es donde se estudian o se experimentan bueno, las experiencias del amor. La quinta densidad es donde se experimenta la sabiduría. La sexta densidad es donde se combina sabiduría con amor. Y la séptima densidad ya, ¿qué pasa en la séptima densidad? Ya creo que ni Ra podía percibir. Él describe como que sus maestros, no, de la octava densidad, dice que sus maestros se lo explican, pero son cosas que todavía ellos no pueden percibir, así que imagínate. Pero hasta ahí nos alcanza. En cuanto a las dimensiones, eh, creo que hay una explicación que habla del giro de los átomos dentro de la micropartícula, ¿verdad? Y imaginemos que la nuestra está girando en este sentido y en otra dimensión en realidad en este sentido. En definitiva, estamos o podemos ocupar el mismo espacio en el mismo momento pero no estar en la misma frecuencia vibratoria, o sea que no somos capaces de percibirnos unos a otros, ¿verdad? O unas cosas y otras cosas. Eh, existe, existen, según lo que cuentan muchas ramas de la espiritualidad, ciudades etéricas en el planeta Tierra, ¿verdad? En el Monte Yasta dicen que hay una, bueno, creo que en el Cerro Uritorco creo que es en Córdoba, ¿verdad? Dicen que hay otra, bueno, pero ¿qué son esas ciudades etéricas? Al final son ciudades que se encuentran en otro nivel vibratorio que nosotros no somos capaces de percibir porque no somos de esa vibración. Y ahí está el trabajo, de nuevo, el trabajo interno, el trabajo espiritual, para que puedas o podamos ir elevando nuestra frecuencia vibratoria para alcanzar ese plano vibratorio y seamos capaces de percibirlo. Entonces, eh, creo que las cosas son más raras de lo que nos imaginamos, ¿no? Está todo ahí, pero no lo podemos ver. Y bueno, creo que en eso va también este ascenso, esta frecuencia, este ascenso de vibración que tiene el planeta y creemos o estamos esperando que ocurra un gran evento para que todo se transforme en amor y paz, pero no es tan así, ¿no? ¿Qué es la reencarnación? ¿Qué nos puede contar el uno sobre este tema? ¿Dónde nos encontramos? ¿Por qué estamos reencarnando? ¿Cuál es ese proceso? ¿Se va a terminar en algún momento? Sí, todos los seres
encarnan, comienzan desde el reino mineral, adquieren conciencia, pasan al reino vegetal inferior, al reino vegetal superior, al reino animal, y después, que es la segunda densidad, y después la conciencia alcanza un punto en el que es capaz de ocupar un cuerpo como el nuestro, ¿verdad? Y por ahí comienza el ciclo encarnatorio de ese ser humano. Ese ser humano no comienza o no empieza a elegir los eventos en su vida hasta que está aproximadamente en el 50% de ese proceso evolutivo de tercera densidad. ¿Qué significa eso? Que la reencarnación es automática, ¿verdad? Morimos y sin una clara conciencia volvemos a encarnar en lo que sea. Después de cierto nivel de experiencia, ya vamos a empezar a elegir las experiencias por las que queremos vivir, dónde queremos nacer, para qué, con qué condiciones, y por ahí viene el viaje, ¿no? Entonces, es un proceso normal, natural, que sí deja de suceder cuando adquirimos un nivel de conciencia suficiente, que eso es ya para la séptima densidad, donde ya no se requiere seguir reencarnando, y ellos pueden manifestarse donde sea, ¿verdad? O sea, sí pueden manifestarse en un reino material, pero viven más bien como energía unificada, pero todavía individualizada, en otro reino al cual nosotros podríamos llamarle espiritual, ¿verdad? O así, donde reside la conciencia. Agustín, según esta información, digamos que ya estaba, digamos, por ley universal ya nos correspondía, digamos, en estas dimensiones, pasar estas experiencias a través del dolor y el sufrimiento, o es algo que surgió acá en el planeta Tierra. No, lo explica también, y no es algo que surge aquí en el planeta Tierra. Toda la galaxia es un ser consciente, diversificado en miles de millones, como lo es, ¿verdad? A través de tantos planetas y estrellas. El sol central de la galaxia Vía Láctea es, digamos, la conciencia principal. El logos, como lo llama Ra, ese es el logos. Y ese logos eh, tiene como hijos, digamos, por decirlo de alguna manera. Ese logos tiene más conciencias, se divide en subconsciencias, y esas subconsciencias las llamamos sublogos, ¿verdad? Entonces, nuestro Sol, por ejemplo, es un sublogos. Y el planeta Tierra, como es una manifestación del Sol, así como los otros planetas que giran a su alrededor, somos el sublogo, ¿verdad? Entonces, de nuevo, el Sol central es el logo, la conciencia principal, que a su vez se ramifica y forma sublogos, como nuestra estrella. Nuestra estrella, como conciencia, que es, también se multiplica, digamos, o manifiesta otras conciencias que giran a su alrededor, que se llaman planetas, que esos son los sublogos. Y nosotros como seres humanos hacemos lo mismo, exactamente lo mismo. Como papá y mamá, hacemos niños, hacemos sublogos, y así sucesivamente, y así es como se manifiesta la creación. Entonces, esa conciencia Vía Láctea, en general, va a poner las reglas para su manifestación. Como el papá y la mamá ponen las reglas para su casa, de cómo se va a dirigir la vida de esa casa, cuáles son las normas de conducta, la disciplina o la no disciplina, lo que sea, a niveles superiores es lo mismo. Entonces, nos da cuenta de que el logos trabaja a través de arquetipos y establece ciertos arquetipos para su creación, ¿verdad? Eso es una conciencia, es un ser, claro, gigantesco para lo que es nuestra conciencia. Nosotros somos una pequeña partícula, una pequeña fracción de esa conciencia tan gigante. Nosotros somos todos parte de esa conciencia. No estamos separados de esa conciencia, como una célula de tu cuerpo no está separada de ti. Tiene una conciencia individualizada e inferior a la totalidad, si se quiere, pero sigue siendo parte de ti. Y esto es exactamente lo mismo. O sea, como es arriba, es abajo. Entonces, el logos establece ciertos parámetros y arquetipos para
la evolución de todos los seres dentro de esa conciencia. A su vez, el Logos o la Vía Láctea es también parte de una conciencia superior, 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 ¿verdad? Eh, y como lo dije la otra vez, la Vía Láctea también es una célula del infinito creador. Bien, y nada está fuera de él. Entonces, el Sol, siendo un sublogos, toma los arquetipos y a su vez genera su creación haciendo modificaciones a esos arquetipos. Dai, a ti tu papá te crió de cierta manera. Te dijo, Dai, esto es así, A, B y C. Y Dai aprendió A, B y C, pero después cuando ella va a pasar la información le puede agregar algo más. Bueno, yo me gusta A, B y C, pero también le voy a agregar D y E. Bueno, esto es lo mismo. Como es arriba, es abajo. Entonces, así como vemos nuestra realidad, así es como funciona. Y funciona así porque así, este es el fin. Entonces, lo que nosotros vemos de nuevo, como las guerras son de la parte del funcionamiento de ese crecimiento espiritual en planetas de baja evolución como el nuestro. A medida que se va trascendiendo esa realidad y se va alcanzando niveles superiores de conciencia, todo eso va quedando atrás para ir con otros arquetipos, ¿verdad? En definitiva, el Sol central de la galaxia ya sabe cuál es el principio y el fin. Pone todas las reglas del juego para que se produzca esa evolución, esa experiencia, y en definitiva, como se describe, es que cada conciencia individualizada, y vamos a referirnos a la Vía Láctea como una conciencia individualizada, lo que está haciendo es generar experiencia para ese creador único e infinito. Entonces, si todas las conciencias individualizadas generaran la misma experiencia, el creador único e infinito no podría crecer, si se quiere, o tener todas las experiencias posibles. Por eso hay tanta variedad, por eso cada uno pone su sazón a esta sopa de conciencia, ¿verdad? Entonces, la Vía Láctea genera su experiencia a través también de arquetipos que se le han impuesto, me imagino, de más arriba, pero también le pone modificaciones y cada logo le pone modificaciones y el planeta Tierra le pone sus modificaciones. Nosotros somos parte de la energía del planeta Tierra, como ese pelo es parte de ti, como esa nariz es parte de ti, como esos ojos es parte de ti. Nosotros los seres humanos somos parte de este planeta, ¿verdad? Y nuestra energía también afecta al planeta, ¿verdad? Es todo una simbiosis. Pero en definitiva, el creador único e infinito quiere tener en su gran y única unicidad, quiere tener todas las experiencias, quiere saberlo todo, experimentarlo todo, y por eso es que cada conciencia individualizada busca dar una experiencia diferente a ese creador único. Bueno, antes de continuar con las preguntas, Agustín, quiero darle la bienvenida a todos los teluriones que se van uniendo desde Facebook y aquí en nuestro canal por YouTube. Y también recomendarles, porque veo algunas preguntas que ya están contestadas, hay una primera entrevista con Agustín. Agustín es piloto y nos ha contado en la entrevista anterior su encuentro con un objeto no identificado estando en vuelo y esto cómo lo llevó a todas estas investigaciones, este cambio de vida y experiencias que actualmente nos está comentando y estamos profundizando en esta segunda entrevista. Pueden entrar ahí al muro de Facebook en Telurión y pueden ver la primera entrevista, ahí la pueden encontrar, al igual que entrar al canal acá en Telurión y encontrar en las listas de reproducciones historias increíbles. Ahí van a poder encontrar la primera entrevista con Agustín y poder resolver esas primeras dudas que tienen, por ejemplo, acerca de quién es Ra, de qué es la información que se está dando sobre la ley del uno y profundizando obviamente en los conceptos. Agustín, en este proceso que tiene el ser humano, hay información de qué es lo que se viene, o sea, para qué estamos pasando realmente todas estas experiencias de carácter negativo, positivo, para dónde va la raza humana terrestre, qué nos espera, a qué se hacen referencia cuando estamos hablando de ese despertar, de esa trascendencia. Bueno,
en la ley del uno se describe de que esta humanidad está bastante atrasada con respecto a lo que sería un plan normal de trabajo para una civilización, ¿verdad? En este nivel de conciencia. Entonces, como nosotros no hemos profundizado en esta parte espiritual, no hemos querido saber más y estamos muy atrapados en el materialismo, entonces esa misma energía que nosotros estamos emitiendo causa de que nuestra transición sea complicada. Esta transición que nosotros tenemos de una tercera a una cuarta, que uno dice una tercera a una quinta, eso no importa, son números sin sentido. Es una transición de todas maneras, de una transición de una vibración inferior a una más arriba, una vibración superior. Esta transición justamente está muy enlentecida en nuestra raza y esa energía que estamos emitiendo hace que se produzcan eventos como estos. Otros planetas, otras razas que pasan por lo mismo, lo hacen armoniosamente, porque saben, esta información la tienen clara. Esta información de la que estamos hablando, la tuviéramos todos claros, estaríamos viviendo en paz y armonía para empezar. Entonces, no estaríamos emitiendo esta vibración de baja intensidad al planeta mismo, y habla de eventos que van a ocurrir. Estos eventos son eventos como el que estamos viviendo hoy, ¿verdad? En el año 2021, 2019, 2020, 2021, y como tantos otros que han ocurrido antes y los que van a ocurrir. Pero también habla de cómo nuestra energía afecta al planeta Tierra a nivel estructural geológico, si se quiere. Entonces, sí se prevén cambios a nivel de corteza terrestre, porque además siempre los han habido, ¿no? Porque el planeta Tierra no es una roca fría e inmóvil, ¿verdad? Todavía sigue en movimiento y en formación, y como ser vivo que es, tiene una etapa evolutiva también. Si nuestra energía fuera armoniosa, acompañaríamos ese parto planetario de una manera mucho más cariñosa, amigable. Pero como nuestra energía no lo está haciendo y hay mucho miedo todavía y mucha frecuencia, mucha energía de baja frecuencia, esos movimientos terrestres, si se quiere, pueden ser bastante difíciles y llevar a grandes cambios geológicos en nuestro planeta, para lo cual muchas personas, por supuesto, no están preparadas y dichos cambios van a causar todavía una energía negativa, como si lo pudiéramos considerar, mucho más intensa. ¿Por qué? Porque estas personas van a entrar todavía en mucho más miedo. Entonces, lo que se quiere de alguna manera es que aquellos que están en conocimiento de estos cambios, que puedan armonizar esta transición con su energía positiva y con su sapiencia de lo que está ocurriendo, para también darle tranquilidad a aquellos que no lo están sabiendo, para que podamos intensificar, si se quiere, esa transición. ¿Cuándo va a suceder? No se sabe, no se sabe si va a ser momentáneo en general en todo el planeta o por sectores, pero creo que ya hay varias muestras de eso, ¿no? Hay muchos lugares donde la Tierra se está desplazando, donde grandes pedazos de terreno están desapareciendo o se los lleva al mar o aparecen grandes huecos en la Tierra de un día para el otro. En definitiva, creo que sí, que va a ir siendo progresivo hasta que quizás en algún momento haya un evento mundial, ¿no? No lo estoy declarando, estoy dando la información que proviene de seres de otros mundos, pero que desde un punto de vista metafísico tiene sentido, en el sentido de cómo afectamos nosotros energéticamente a nuestro planeta, ¿no? ¿De dónde venimos, Agustín? Porque es que hay mucha información hoy en día y pues dicen no, que venimos de las Pléyades, que venimos, que todos somos semillas estelares, pero dentro de esta información, ¿cómo nos podías profundizar un poco este hecho? ¿Realmente quién nos creó? ¿Qué es lo que somos? ¿Todos venimos de otros planetas? ¿O realmente somos herederos de este planeta Tierra? Venimos de acá, nos crearon acá. ¿Cómo poder discernir acerca de tanta información que hoy en día, y hoy nadie quiere ser terrícola, nadie?
todo el mundo es de las Pléyades. ¿Cómo podemos dar un poco más de información para aclarar esto a todas las personas que nos ven? Sí, por ahí viene el ego espiritual, ¿no? Yo soy de las Pléyades, yo soy de Sirio, yo soy de... Bueno, Ujú, realmente una gran tontería en la cual caemos, si se quiere, y no nos estamos dando cuenta de que nos estamos sintiendo superiores a otros que quizás no son de aquí o no son de allá. Entonces estamos nuevamente creyéndonos los salvadores de este planeta, pero estamos cayendo en esa misma dualidad de creernos mejores que otros, ¿no? Entonces nuestra ujú, energía no está colaborando mucho con lo que realmente quizás alguno vino a hacer. Entonces, por ejemplo, te doy de caso, Rob Gotier, él, sus guías le dicen que él es una semilla terrestre, ¿no? Tú mencionaste semilla estelar, ¿no? Bueno, entonces él es una semilla terrestre. Él ha eh, transitado esas fases que te dije, ¿no? De la primera densidad, del reino mineral, del reino vegetal, del reino animal, hacia una tercera densidad, en el reino humano como nosotros lo consideramos, ¿verdad? Pero también hay otros seres que son de tercera densidad y no son humanos, ¿no? Eh, los delfines, las ballenas son seres con gran conciencia, por supuesto, y no son humanos, y no significa que no sean de tercera densidad. Entonces, los consideramos como animales, pero no lo son. Son otra raza, otra especie inteligente en nuestro planeta. En definitiva, eh, pero si tú te pones a ver, Rob, siendo una semilla terrestre, por decirlo de alguna manera, él se comunica con sus guías que están en otros planetas. En definitiva, sí, él está aquí, pero también su otro yo de sexta densidad está en comunicación con él y vive en el planeta Bennett. Y su otro yo se llama Trevor Midney, que vive en el planeta, no me acuerdo cuál, que está allá afuera también. Entonces, al final, tenemos que entender que la conciencia va mucho, mucho, mucho más allá de lo que nosotros podemos creer. Y lo que nosotros creemos en realidad está basado en un programa que nos han impuesto en nuestra mente. Y por eso nuestra mente no puede arrancarse de todos esos conceptos que están tan metidos en nuestra psiquis. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo es aquí y ahora y al mismo tiempo. Ese yo, el creador único infinito, lo está viendo todo y lo es todo ahora. Que para nosotros también es un concepto que se escapa a nuestra mente porque estamos muy programados para vivir de esta manera. Y hemos sido programados para creer que el tiempo es lineal, cuando no lo es, pero esto es otro tema. En definitiva, Rob está aquí como semilla terrestre, pero está en este ahora, momento de ahora también, en comunicación con sus días, como tú estás con los tuyos y como yo lo estoy con los míos. Entonces, hay una versión de mí allá afuera, hay una versión de Dai allá afuera en otro planeta, o en muchos planetas. En definitiva, Ra lo explica de esta manera. Hay seres que sí han seguido la evolución del planeta Tierra, y en otros planetas hay seres que continúan hasta esta densidad en el mismo planeta. Pero la conciencia lo que quiere ser lo quiere ser todo, quiere tener todas las experiencias, no solo una. Entonces, hay conciencias que buscan de visitar otras realidades y encarnar en otros planetas, no quedarme toda mi existencia o todas mis 6 densidades en el planeta Júpiter, no sé, por decir cualquiera. A mí me gusta ir a Marte, encarnar en el planeta Tierra y ver qué pasa ahí, ir al otro, ir aquí, ir allá, ir a una densidad, a otra dimensión, lo que sea, ¿verdad? Entonces, aquí en este planeta Tierra hay una gran mezcla. Existe una gran cantidad de semillas terrestres, una gran cantidad de semillas estelares que han acudido a este llamado de la Tierra en este momento de transición para poder colaborar con su energía, y hay seres que están utilizando este momento de transición del planeta Tierra para finalizar su proceso evolutivo que han dejado atrás en otros planetas, como lo mencioné anteriormente, los seres de Marte, que tras destruir su atmósfera fueron traspasados aquí para completar este ciclo de tercera densidad, si se quiere. Los seres que fueron traídos desde Maldek, ese planeta que estaba ahí donde ahora está nuestro cinturón de asteroides, ¿verdad? Ese planeta fue destruido y es nuestro cinturón de asteroides, y esas almas fueron traídas aquí para continuar con ese proceso de evolución. Entonces, el planeta Tierra es una gran mezcla de conciencias y quizás por eso están desarmonizados, ¿no? En definitiva, cuando otro planeta
lleva el mismo grupo de seres constantemente a través de su proceso evolutivo, se llega a una armonía fantástica. Pero en el caso del planeta Tierra es un caso muy particular. Y tiene la energía de muchos seres. Entonces, eh, aquello de si somos cenizas estelares y terrestres, ya tanto da en realidad. Estamos aquí para lo que estamos aquí para este despertar de conciencia, para este momento de transición y evolución. Todos se van a dar cuenta de eso en algún momento. Eh, bueno, por lo menos eso espero. Algunos no serán parte de ese proceso de transición, irán dejando este planeta por las vías que correspondan, ya que no han podido alcanzar, si se quiere, ese momento de conciencia para poder continuar con esa elevación en este planeta. Hay algunos que han encontrado muy difícil la experiencia de vida en este planeta, entonces la quieren dejar y se van por una puerta o por la otra. Y eh, quedarán aquellos que sí quieran participar y sí quieran acompañar este proceso, porque obviamente nadie se lo obliga, y bueno, podrán tener por lo menos la chance de elegir ese camino, de tener un despertar de conciencia, de trabajar en lo que venimos a trabajar para poder elevar su frecuencia vibratoria y poder ser compatible con otros planetas de cuarta densidad, por ejemplo, de quinta densidad, según corresponde según el sistema de creencias de cada uno. Entonces, a eso venimos. Muchas de esas cenizas estelares que vienen aquí quedan atrapadas, si se quiere, de alguna manera en ese ciclo humano, ¿verdad? Porque han caído desde una frecuencia muy alta a una muy baja, donde se llega a ese famoso velo del olvido por tener tal baja frecuencia, y nos olvidamos de que ahí afuera nosotros ya teníamos cierta trayectoria, ¿no? Entonces quedan, sí, lo cuenta muy bien él, y habla incluso bastante en profundidad de esto, de cómo incluso seres que pudieran venir a ayudar aquí y puedan verse seres positivos que vengan a trabajar aquí, pueden verse muy influidos por la negatividad y cambiar su polaridad a un ser negativo. Y bueno, después profundiza mucho en el tema de cómo salir y demás, pero ¿qué te puedo contar? Son para muchas horas y cuestiones metafísicas bastante incluso difíciles de creer, si se quiere, ¿no? Ujú. ¿Hay procesos evolutivos claros que debemos pasar? Sí, sí, absolutamente. Y esos son te lo dije, ¿no? Los arquetipos. Vamos pasando por los diferentes arquetipos a medida que evolucionamos para experimentar ciertas cosas en nuestras vidas, ciertas experiencias, podamos trascenderlas y entonces ir haciendo el tic en los casilleros para poder ir pasando la nota de la clase. ¿Cuáles son esos arquetipos que actualmente debemos pasar para ese despertar de conciencia? Y entonces, después de que nos aclares esto, ¿qué es el despertar de conciencia? Bueno, para los arquetipos no me los recuerdo todos. Son 21, si mal no recuerdo. Ellos lo describe en el libro número 4, si no me equivoco, a través de las cartas del tarot, que justamente fue como Ra transmitió la información a los egipcios en aquel momento, y los egipcios, a través de sus dibujos, fueron enmarcando, fueron plasmando esos diferentes arquetipos de la conciencia en lo que nosotros hoy utilizamos como cartas del tarot, ¿verdad? Entonces, también la gente de la ley del uno lo que hizo fue tomar el mazo egipcio que Ra recomendó y hacer las modificaciones, porque Ra también comenta de cómo eso fue siendo modificado a través de los tantos siglos que han pasado desde que ellos se fueron, ¿no? Entonces, ellos quisieron rehacer las cartas y están todas ahí en el libro. Son creo que 21 arquetipos y entre cuerpo, mente y espíritu además, ¿verdad? No son solo de cuerpo, solo de mente o solo de espíritu.
Y bueno, cada uno tiene sus características y sus misterios. ¿Y qué te puedo decir? Cada uno tiene que ver qué es lo que está sucediendo en su vida, sentarse a hacer un gran trabajo de introspección para poder entender en qué arquetipo está, en qué fase de ese crecimiento está, ¿verdad? Y lo que dice Ra también es que al nosotros concientizarnos de ese proceso evolutivo, de saber que estamos pasando por esos arquetipos, de saber que estamos aquí para justamente un desarrollo espiritual, potenciamos muchísimo nuestro crecimiento espiritual. El que pasa por las cosas de la vida, sin saber que está pasando por las cosas de la vida por una razón muy importante de desarrollo espiritual, obtiene un crecimiento espiritual. Pero el que pasa por las cosas de la vida, sabiendo que pasa por las cosas de la vida por una razón muy importante y su desarrollo espiritual, y trabaja en esas cosas, obtiene un desarrollo muchísimo mayor. Entonces, ¿qué es el despertar de conciencia? A, a todos los seres les va a llegar en algún momento eh, debido a alguna situación en su entorno, debido a alguna experiencia mística, debido a lo que sea, o simplemente porque le ha llegado su momento de conciencia, ese despertar, ese abrir los ojos y entender de que en el mundo está pasando algo más de lo que le han enseñado y va a comenzar su búsqueda, ¿verdad? Lo que ellos llaman el seeking, el buscar, justamente, es eso, ir buscando una respuesta de algo a esa pregunta que tengo interior, a ese bichito que me está diciendo que hay algo más que yo no estoy pudiendo entender. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Y a veces, al inicio, como me pasó a mí, ¿no? Y hablo por mí, sabes que hay algo que está sucediendo, pero no sabes qué es, pero no eres consciente de que estás en ese proceso de búsqueda. No eres consciente de que has sido iniciado en ese proceso de búsqueda. No sabes ni siquiera lo que estás buscando. Pero hay algo ahí, hay algo que mueve, hay algo que te interesa, hay algo que quieres saber y empiezas a buscar, empiezas a leer, empiezas a ver y aquí empiezas a crecer. Y ese es el despertar de conciencia. Se llega un momento en la vida de Cáceres que logra entender, captar de que estamos aquí para un proceso de crecimiento espiritual, que es lo que somos en realidad. Entonces ahí es cuando comienza el trabajo importante. Agustín, ¿qué debe hacer el colectivo de la raza humana para salir de la cuarentena? Bien, nuestro grupo de viajeros despiertos tiene en su página web misión y visión. Dentro de esa misión y visión justamente está lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Hablar, hacer llegar estos temas a todas las personas para que entendamos. Y lo hablamos anteriormente, aquella frase, pide y se te dará. ¿Qué significa pide y se te dará? Hablamos de cómo aquellos que buscan la oscuridad van a obtener oscuridad, van a tener ese apoyo de los que están afuera emitiendo lo que nosotros llamamos como oscuridad, ¿verdad? Que tampoco es oscuridad. Eh, y de los que están haciendo ese llamado para la luz, entonces van a recibir esa luz. La humanidad requiere de una masa crítica para salir de esa cuarentena. ¿Qué significa? Ra lo explica con números, es una cuestión matemática, pero muy específica. No, no es que, uy, a ver, estamos mirando de afuera, vamos a decidir si la humanidad está lista. No, no. Hay un llamado de las conciencias. Ahí está haciendo un llamado. Agustín está haciendo un llamado. Juan no está haciendo un llamado. A ver, y se calcula matemáticamente. Ellos son parte de una federación de planetas. O sea, esto no es que esté así al azar, ¿verdad? Esto hay un grupo de seres en diferentes niveles de conciencia que están atendiendo el caso Tierra como muchos otros años, ¿no? Entonces, cada uno a su nivel, cada uno en su asunto. Como nosotros aquí, nosotros tenemos un trabajo. Bueno, el trabajo en escalas de conciencia superiores es atender cuestiones planetarias. Bien, entonces, él explica de que cuando la cantidad suficiente de seres humanos tenga un despertar de conciencia, llegue a un entendimiento y pueda realizar un llamado y logre esa masa crítica que ellos necesitan, entonces ellos van a estar autorizados a ingresar a nuestra realidad y poder encontrarse con nosotros. Es eso, es encontrar o llegar al número de masa crítica requerido para que dentro de las leyes cósmicas se pueda realizar una aproximación a esa raza que está en desarrollo.
¿Cuál es el aproximado del porcentaje cuando te refieres a esa masa crítica? No me acuerdo si da un número, creo que no da un número en específico, es un tipo de progresión geométrica. No significa que uno es igual a uno. Ah, Dai hace un llamado, significa uno. No, bueno, Dai y Agustín hacen un llamado, eso equivale a 4. Dai, Agustín y Juan hacen un llamado, eso equivale a 10. ¿Me entiendes? O sea, no es que se requiera mucha gente, no es que se requieran 5 millones de personas, no, no. Eh, por ahí dicen algunos, no, esto no proviene de la ley del uno, simplemente un conocimiento espiritual de la calle, de que están esos 144.000 almas encarnadas en este mundo que cuando ellos despierten, entonces podrán crear un efecto de conciencia tal que va a afectar al resto y se podrá, bueno, no lo sé. En definitiva, es una teoría más, pero lo cierto es que sí, hay un cálculo matemático y justamente lo que busca nuestro grupo es hacer llegar esta información para que nosotros podamos, como humanidad, dejar el miedo de lado, realizar este llamado para que finalmente nosotros podamos vivir en esa época de luz y amor que tanto queremos, ¿no? Agustín, ¿cuál es el objetivo del grupo? Y cuéntanos cuál es tu página, dónde la gente puede llegar para más información, conectarte, para entrar realmente, digamos, en conciencia acerca de toda esta información que se ha dejado. Bueno, yo no creo que el grupo vaya a generar esa conciencia. En definitiva, el grupo de viajeros despiertos comenzó cuando yo empecé a hablar públicamente de mis experiencias, porque ya era algo que no se podía guardar más. Para mí ya era indignante ver cuánta mentira había a mi alrededor y cuánto engaño, entonces decidí salir y hablarlo públicamente. En definitiva, cuando iba dando las charlas, que a veces eran para una persona, para dos personas, para cuatro personas en algún centro holístico en Dubái, me iba tomando los números de teléfono y yo les preguntaba si querían estar en contacto, querían conversar o me ponía las órdenes con la gente, ¿no? Entonces se formó un grupo de WhatsApp. Mi grupo de WhatsApp fue creciendo y creciendo y creciendo y bueno, empezamos a hacer eventos, nos empezamos a juntar, yo seguía haciendo las charlas y la gente seguía llegando y después alguien del grupo, porque eso lo hacíamos en un centro holístico, ¿verdad? Y para eso tuvimos que pagar, porque había que pagar por el lugar, si bien yo no cobraba, tenía que pagar por la superficie. Entonces cada uno venía, pagaba un curso y hacíamos los eventos ahí. Un día alguien dijo, bueno, yo ofrezco mi casa, ¿por qué no lo hacemos en mi casa? Y dije, bueno, ¿por qué no? Entonces empezamos a hacer los eventos ahí. En definitiva, después empecé a hacer, estudié el tema de la hipnosis de regresión a vidas pasadas y demás, con el sistema de Dolores Cannon. Y un día haciendo una regresión en la casa de un amigo, que me prestó el lugar, estaba con el cliente, y cuando salgo de la regresión me dice, vení que te voy a mostrar algo. ¿Qué? Dice, te hizo un sitio web. Digo, ¿cómo? Entonces, mi amigo hizo el sitio web y así fue todo, y así funciona. Es como un club de amigos. Entonces, sí tenemos sitio web, sí tenemos un grupo de Facebook y por ahí nos encontramos y compartimos información. Hemos hecho también grupos de WhatsApp para diferentes países, entonces las personas que están en diferentes lugares se pueden encontrar entre ellos. ¿Qué pasó? Dentro de mi experiencia, hubieron momentos difíciles en los que yo no logré encontrar a mi alrededor personas con las cuales vincularme que estuvieran en este conocimiento o en estos temas. Entonces, como yo muchas veces no la pasé bien, porque al final eres el loco de la película, este, justamente quise eso, que las personas se encontraran entre sí, que formáramos como pequeñas islas de conciencia que quizás en un futuro se transformen en continentes, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Cuando entran a la página de Facebook, que es Awaken Travelers, después lo puedo poner si quieres así cuando pongas este video, cuando publiques este video en YouTube. Simplemente comparto algo de información ahí, no es que esté hablando todo el tiempo, ni quiera yo iluminar a la gente, porque en definitiva el trabajo es personal, el trabajo es interior y yo no puedo hacer el trabajo de nadie ni tú puedes hacer el trabajo de nadie. Simplemente somos personas que transmitimos la información que tenemos. Lo que hace ahí, bueno, ahí tenemos los links para los grupos de WhatsApp, entonces Argentina, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, México,
Canadá, UAE, que son los Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, bueno, por ahí algunos, no me acuerdo. Y ellos pueden, a través del link, incorporarse a esos grupos y encontrar ahí en el lugar donde están gente que está en su misma frecuencia y sintonía y con las que pueden hablar y con las que pueden juntarse y con las que pueden entenderse, ¿no? Porque a veces creo que este camino es bastante solitario de despertar de conciencia, ya que todo el mundo no lo sabe, no sabe lo que está ocurriendo. Ayer tuve una conversación con la hija de una compañera del grupo que está en Argentina y su mamá justamente está en el despertar de conciencia, pero ella no estaba y me la encontré aquí en España, estuvimos conversando y como que abría los ojos cada vez más, ¿no? Y llegó a entender la posición de su mamá. Entonces, lo que busca el grupo es eso, es juntarnos, encontrarnos, trabajar para que esta información surja, salga adelante y bueno, y podamos entre todos crear un mundo mejor, ¿no? Agustín, los libros de la Ley del Uno, ¿dónde se pueden encontrar? ¿Están en tu página, algún link o dónde puede llegar la gente a encontrar esta información? Sí, en la página nuestra, que es www.awakentravelers.com, ahí tenemos algo de información de Rama, por ejemplo, que es un grupo de contacto también, y yo creo que nosotros somos un grupo de contacto porque también lo hacemos en Dubái, nosotros en Dubái eh, hacíamos las prácticas, nos juntábamos como grupo, después nos íbamos al desierto a hacer las prácticas de contacto y teníamos contacto con estos seres de otros mundos, ¿no? El cual producía un despertar en las personas, una confirmación de aquello que estábamos haciendo y por eso una apuesta mucho más firme en el camino del despertar. Entonces, dentro de nuestra página sí tenemos los libros de la Ley del Uno, sí tenemos videos relacionados con ovnis, entonces haces clic ahí y te va a llevar directamente a la página de LL Research, que son los que obtuvieron la información, y ahí puedes bajar todos los libros gratis en múltiples idiomas en formato PDF. Fantástico, pues ya saben, queridos teluriones, todos aquellos que quieren ahondar sobre este tema. Agustín, cuéntanos cómo saber que estamos en ese camino de la espiritualidad y cómo saber que estamos despiertos. ¿Cuáles son esas características? ¿Cómo podemos identificar en cada uno de nosotros que estamos en ese proceso? Bueno, si ya te haces la pregunta es porque estás en ese camino. No, no te escuché, Agustín, qué pena. No, digo que si te haces la pregunta es porque estás en el camino. El que se hace esa pregunta está en el camino. Ok, sí, porque es que muchas veces decimos, bueno, ¿será que yo sí estoy allí? ¿Cómo arrancar? ¿Qué hacer para poder continuar realmente con ese despertar que hoy tan común se nos ha vuelto dentro de la información y del Internet, que todos hablamos de esa trascendencia y de ese despertar? Agustín, déjanos ese mensaje a todos los teluriones. En concreto de qué es lo que debemos hacer como ser individual y cómo nos podemos conectar con esa colectividad para llegar a esa gran conciencia. Ana, es muy difícil decir lo que cada uno debe hacer, ¿no? Porque los caminos son muy diferentes para cada persona. Pero en definitiva, cuando estás en el comienzo de un despertar de conciencia, creo que lo primero que ocurre siempre es buscar información. Y para mí, la ley del uno es información, buena información, pero que también requiere cierto conocimiento previo, ¿no? Entonces, un libro que yo siempre recomiendo es Conversaciones con Dios, que es mucho más ameno, es un libro muy interesante. Incluso todo este trabajo yo lo comencé por el libro número 4 que se llama El despertar de la especie, Awaken the Species. De hecho, nuestro programa se llamaba así al principio, después le cambiamos el nombre. Porque él al final de esas hojas dice justamente, este libro es de Neil Donald Walsh, en ese libro al final él habla de su despertar, de todas sus preguntas, de cómo en ese enojo acerca de lo que ocurría en su vida, lo que ocurría en el mundo, logró esta comunicación con este ser que le transmite toda esa información, ¿verdad? Entonces, al final de ese libro, que lo encontré por casualidad, por supuesto, y esas casualidades de la vida, ¿no? Que apareció y se me apareció en una librería boom, de frente en Sudáfrica. Al final del libro dice, bueno, si tú te sientes llamado, si tú resuenas con esta información y te sientes llamado a este trabajo, te invito a que te unas y a que entre todos podamos llevar esta información adelante, podamos trabajar para tener un mundo mejor y demás. En definitiva, como te digo, ¿no? Que comience a despertar de conciencia necesita un poco de información,
ese me parece un libro muy interesante. El libro, por supuesto, pero ya el vocabulario es más complicado y la parte metafísica creo que requiere un avance un poquito mayor. Pero después creo que lo que te dice todo el mundo es hacer ese viaje interior, ¿no? Esa depuración personal que se requiere para que nosotros podamos elevar nuestra frecuencia vibratoria y que podamos utilizar nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro cuerpo de mejor manera para alcanzar conocimientos o entendimientos superiores y tener alcance a realidades superiores también, ¿verdad? Porque si nosotros seguimos en el alcohol, las drogas y en todas las perniciosidades que este mundo da y en todo el materialismo, entonces vamos a estar muy alejados de poder llegar a esa frecuencia vibratoria que nos permite un trabajo espiritual sano y positivo. Así que el mensaje muy simple, no sé, hagan lo que quieran hacer, sigan su corazón, disfruten del viaje, es diferente para todos, pero sepan de que hay muchos a su alrededor que están en lo mismo, muchos no lo dicen, hay mucha gente que lo esconde, por supuesto, porque todavía hay un miedo social muy grande al respecto, pero muchas personas están sintiendo ese llamado, están llegando a ese entendimiento de que hay algo mucho más a nuestro alrededor. Y bueno, hay que animarse a hacer las cosas diferentes, a pensar diferente, a salir de los programas preestablecidos que han sido justamente establecidos para mantenernos en ese letargo hipnótico en el que se ha encontrado la humanidad por mucho tiempo y que ha hecho que esa famosa cosecha sea tan pobre, ¿no? Bueno, queridísimos teluriones, ya pueden hacer sus preguntas para nuestro invitado. Sin embargo, acá hay una que quiero que nos cuentes, nos comentes, porque hemos estado tratando de traer invitados muy especiales para que nos hablen acerca de este tema que es la muerte. Ustedes saben, queridos teluriones y aquellos que no han visto, que tenemos una invitada especialísima. Ya hemos tenido 6 entrevistas con ella, que es Laura Méndez. Ella es una medium y nos cuenta su increíble historia acá acerca de su contacto directo con seres desencarnados. ¿Qué pasa cuando uno muere? ¿Qué sucede durante ese tiempo? Bueno, toda la información y preguntas que muy seguramente tenemos absolutamente todos, al igual que podemos ver nuestra última invitada, que es la doctora María Teresa Guarín, que nos explica sus 2 experiencias cercanas a la muerte. Agustín, ¿qué información deja la ley del uno acerca de la muerte? Es que la muerte es muy simple, la ley del uno te lo deja muy claro. La muerte, lo que nosotros llamamos muerte, simplemente es una transición de un estado al otro. No existe la muerte como tal, porque el concepto de muerte para nosotros es el dejar de existir. Y tal cosa no es cierta, o sea, no dejamos de existir en ningún momento. Así que la información que deja es, en resumen, la muerte no existe. La muerte es un miedo que se ha impuesto justamente como programa para, para mantener la humanidad como está, nada más. Si entendemos eso, yo creo que lo tenemos todo y se pierde el miedo, ¿verdad? Estaba la reencarnación contemplada en los textos bíblicos hasta que fue modificado, ¿no? Entonces, en definitiva, creo que cuando abrimos los ojos y empezamos a ver justamente la realidad en la que vivimos, entendemos que hay información que está ahí simplemente para dejarnos donde nosotros estamos como humanidad. La muerte no existe, es solo una puerta a algo más grande y, y no sé, quizás mejor si se quiere. No hay que tenerle miedo para nada, es simplemente trascender a otra realidad donde hay mucho amor. Y, y bueno, justamente, mira, ahora dije donde hay mucho amor, pero bueno, lo que pasa es que cuando nosotros salimos muy mal programados de esta realidad, a veces, y como somos creadores de nuestra realidad, hacemos la transición a lugares donde no están llenos de amor, ¿verdad? Eh, hay lugares que nosotros pudiéramos llamarlo quizás el plano astral bajo de nuestro mundo. Entonces hay personas, hay almas que quedan atrapadas en planos inferiores de conciencia o planos intermedios de conciencia, pero con el tiempo de todas maneras todos van a llegar allí a donde deban llegar.
En definitiva, es una cuestión de preparación, entendimiento, crecimiento y bueno, mandarle un beso muy grande también a Laurita, que formó parte del grupo en Dubái también, hicimos muchas prácticas juntos, muchos contactos. Ella es hacía las canalizaciones también, las sanaciones por allá. Lo pasamos muy bien en el desierto con Laurita y todas las prácticas y las salidas que hicimos. Genial. Bueno, nos vamos con las preguntas de nuestros teluriones. Andrés Chacón, uno de nuestros miembros, un abrazo para ti. Pregunta, ¿la percepción que una persona puede tener de otras dimensiones siempre está sujeta a las creencias? Porque se habla de que según las creencias, así se percibe esa otra realidad. Yo creo que sí, yo creo que sí. A ver, dentro de cuando percibimos eh, me pone aquí otras dimensiones. Imagínate que vamos a hacer un viaje astral a otro planeta. Entonces, el viaje astral no es nuestro cuerpo físico, es nuestra energía, ¿verdad? Nuestro cuerpo astral. Y vamos ahí, tenemos un montón de experiencias, podemos conversar con personas de ese planeta, ver cosas diferentes. Lo que sucede es que cuando volvemos, nuestra percepción, nuestro programa mental y nuestro sistema de creencias van a transformar aquello que vivimos en algo que nosotros conscientemente podamos entender. Y te voy a dar un ejemplo. Si yo pongo a un cavernícola aquí al lado mío ahora y le muestro lo que estamos haciendo, por supuesto que no va a entender nada. Y cuando lo lleve de vuelta a la caverna y él hable con su familia y quiera explicar lo que vio, no va a poder hacerlo correctamente, porque él va a poder explicar lo que vio de acuerdo al programa que tiene, a lo que él es, a su conocimiento, a su estado. Entonces, quizás vamos a un planeta donde vemos tecnologías, maneras, cosas, cultura, cuestiones que se escapan completamente a nuestro entendimiento. Entonces, cuando volvemos a nuestro cuerpo físico, nuestro cerebro hace una traducción de esa información para que nuestra mente pueda captar y lo recordamos de una manera que quizás no sea la completa o la más correcta, si se quiere, ¿verdad? Eh, Forma en que realmente sucedieron las cosas o percibimos las cosas, ¿no? Más allá de que pueden sí haber viajes o podemos tener percepciones de otras realidades, cosas que se manifiestan aquí al lado nuestro, se puede manifestar un ser, si lo podemos ver de cierta manera, pero quizás incluso todavía está pasando por nuestro filtro, por nuestra mente, por nuestra conciencia, ¿verdad? Muchas de las manifestaciones ovni, que lo llamamos ovni, y esto lo describe ¿verdad? También, eh, no, no son cuando yo veo lo que vi yo, por ejemplo, para hablar de mi experiencia, cuando yo veo esa burbuja de luz volando al lado de mi avión, yo percibo una burbuja de luz, pero eso no significa que haya sido una burbuja de luz, pudo haber sido la manifestación en el plano material en el que nosotros vivimos de un objeto quizás mucho más grande, mucho más pequeño o de algo que mi mente no puede entender. Incluso Ra habla de las formas pensamiento y de cómo el colectivo de conciencia humana todavía manifiesta a través de sus miedos cuestiones como pueden ser ovnis. Por ejemplo, nuestro planeta, muchos años atrás, obviamente, no siempre ha sido visitado, pero sí ha sido visitado en forma presencial y pública, y todavía muchos de esos miedos están insertos en nuestra conciencia. Y todavía hay muchas manifestaciones que nosotros catalogamos como ovnis que no lo son. Ahí no hay nada físico, es una manifestación de la conciencia colectiva humana, ¿verdad? Eso es una forma, pensamiento. Entonces, el otro día una señora me mostró, se comunicó conmigo y me hablaba de su experiencia con seres de otros mundos y demás, y de cómo ella sabía, percibía que algo había ahí, y tomó la foto y me decía, pero esta foto es de los años, ¿cuánto? No sé, de muchos años atrás, de cuando los teléfonos eran muy básicos, ¿no? Dice, mi teléfono era muy básico, yo saqué esta foto y me la mostró. Cuando ella saca la foto, ella no vio nada,
pero cuando mira la foto, o sea, ya no veía nada afuera, pero sabía, percibía que había algo. Cuando saca la foto y la mira, después la mira en la computadora, ve que hay unos seres ahí, pero clarito, ¿verdad? Que se ven clarito. Eh, entonces, sí, lo que percibimos nosotros no significa que sea lo que es realmente su 100%, ¿no? O sea, podemos Ujú. percibir las cosas de maneras diferentes. eh, y este tema de la conciencia, como te digo, es muy, muy vasto, muy amplio, muy amplio. Bueno, otra preguntita que nos hace otra teluriana. Signos, sentidos. Pregunta, ¿qué es el yo soy? Bueno, eso es un concepto en el cual yo no he entrado mucho ni tengo amplio conocimiento. Creo que el yo soy quizás sea una, comparativamente, como Carl lo llama, el infinito creador o la conciencia infinita única. Capaz, quizás a eso le llaman al yo soy. Y dicen yo soy el que soy y se refieren a esa individualidad que yo soy, pero dentro del colectivo que es. No lo sé, de verdad, no soy un gran conocedor del tema yo soy. Por aquí nos saluda Kimbara. ¿Cómo estás? Hola desde Puerto Rico. ¿Cómo saber en la reencarnación a que uno volvió? Si uno nace sin memoria, ¿cómo saber cuál es el propósito de reencarnar? El propósito de reencarnar es justamente el crecimiento espiritual. No sabes el propósito, pero sí están las miguitas de pan en el camino que te van a ir llevando. Cuando estás en un camino de despertar de conciencia y estás sabiendo que estás aquí para un crecimiento espiritual, eres capaz de sentarte por un momento, revisar tu vida y poder entender qué es lo que estaba pasando en tu vida, qué es lo que está pasando en tu vida y por qué. Y esto te lo digo como terapeuta holístico que soy, de que nosotros, el trabajo que hago justamente a través de varias técnicas, incluso una de ellas, la de reconocer a vidas pasadas, es entender por qué la persona está pasando por cierto evento en su vida. A ver, viene una señora y me dice, Agustín, mira, yo tengo este problema en la pierna que no la puedo mover. Me apareció, no sé qué pasa, y bueno, y no sé, mira, a ver, bueno, vamos a hablar de su vida. Porque cuando vas al doctor te dice, ah, bueno, a ver, tiene un problema en la pierna, eso debe ser artritis, tómese esta pastilla. Bueno, no, vamos a ver qué pasa en su vida, señor. Y todo tiene un significado, ¿verdad? La pierna, ¿qué pierna es? ¿La derecha o la izquierda? A ver, esto es una cuestión del pasado, una cuestión de su vida actual. ¿Qué son las piernas? Las piernas representan aquello que nos hace mover en la vida, que nos hace ir hacia adelante en la vida. A ver, señora, ¿cómo está su vida? Y ahí empiezas a hablar y a raspar un poquito en la vida de esa persona y te dice, ah, bueno, sí, yo estoy casada hace 40 años con este hombre, pero me siento atascada en la vida, que no me deja avanzar y yo quiero y hubiera querido hacer esto, hubiera querido hacer lo otro, pero ahora quiero hacer esto y no puedo porque este hombre no me deja. Y, bueno, ahí está, señor, ya encontramos el asunto. Por darte un ejemplo cualquiera, ¿no? Si no, en definitiva, la respuesta es, dice, ¿cómo saber en la reencarnación que uno volvió si no tiene memoria? Bueno, que no tengas memoria sirve para que las experiencias que estás teniendo sean fuertes y te produzcan un mayor crecimiento. Entonces, estás en el despertar de conciencia, mira lo que está ocurriendo en tu vida y te vas a dar cuenta qué fue lo que viniste a hacer. Y otra preguntita que nos deja Daniel Buendía. Entonces, el Supremo Creador también quiere experimentar el mal, el crimen, las devastaciones humanas y la perversidad. Me encanta esa pregunta. Esa pregunta es clásica, esa pregunta es maravillosa porque te abre a una gran posibilidad, un abanico de respuestas muy lindas. Y justamente este libro que te digo, el Conversaciones con Dios de Milton Walsh, él está pasando por cosas terribles en su vida, ¿no? Pero una vida horrible y él un día enfurecido golpea la mesa de su escritorio y dice, pero carajo, Dios, que me estás haciendo pasar por esto, ¿qué carajo es esto? ¿Por qué tenemos que pasar por esto? Enfurecido, ¿no? Enfurecido, como tantos los hemos estado en este mundo por todas las cosas que están pasando. Y él recibe la respuesta. Y ahí comienza su serie de libros, ¿no? Él recibe esa voz, él escucha esa voz que le contesta. Entonces,
el infinito creador lo es en todo y está en todo, está en cada uno de nosotros, mas eso no significa que sea el que mueve los violines de tu vida. Yo aquí donde estoy sentado ahora, mira, aquí tengo mi botella de agua, ¿verdad? Abro y me tomo un poquito de agua. Pero aquí está lleno de gente alrededor. Y hay una señora que está ahí atrás, tiradita en el pasto, durmiendo, descansando. Yo me puedo levantar, ir con esto y dárselo en la cabeza. ¿Puedo o no puedo? Claro que puedo. ¿Tengo la capacidad física de levantarme y tomar esto y dárselo en la cabeza? Mi vida va a cambiar bastante. Entonces, Dios está en mí, por supuesto que está en mí, pero no me maneja como si yo fuera un títere. Ujú. Entonces, Dios te da el famoso libre albedrío. Dios quiere todas las experiencias y quiere para ti lo mejor, pero tú eres una conciencia individualizada que va a decidir a lo largo de su camino cómo va a experimentar esa conciencia individualizada. Entonces, Dios no es ni perverso, ni desviado, ni le gusta el crimen. Es más, Dios es un concepto tan gigante que para él eso no existe. No existe ni crimen porque no tiene nadie a quien le roben, porque el único infinito creador no tiene nadie a quien le haga una perversidad, ni ser perverso con nadie, ni nada. No es que desee experimentar esas cosas. Por supuesto, va a desear tener todas las experiencias. Y para eso se produce esa gran explosión, si se quiere decirlo por alguna manera, para que lo visualicemos, en infinitas conciencias, para que se enriquezca de todo, ¿verdad? Quizás podemos verlo como, mira, ese infinito creador se ve en esa infinitud solitario y único, y lo que quiere entonces es estar en todas las cosas y tener todas las experiencias como forma de conciencia. Por cierto, esto es un concepto muy abstracto que es difícil de captar o creer si se quiere, pero no importa. El asunto es que tú puedes hacer lo que quieres, Daniel, con tu experiencia, con tu vida. Te puedes levantar ahora, apagar la televisión y salir, puedes salir a la calle y patear una bicicleta o darle una caricia a una persona que la necesita. Entonces, está en ti. Hoy es la raza humana la que se ha convertido en pervertida y criminal y somos nosotros mismos. Entonces, la gente habla de los grises y los reptilianos y los malos, en definitiva, somos nosotros los que atraemos todas las cosas a nuestra vida, es nuestra energía. Y en este proceso de interactuar entre las distintas razas, las diferentes razas, y entre nosotros mismos, porque ni siquiera miremos para afuera las otras razas, miremos cómo se produce la vida entre nosotros mismos. ¿Cuántas veces le hemos dicho buen día a un vecino? ¿Cuántas veces le hemos ofrecido un vaso de agua que lo necesita? ¿Cuántas veces? Nosotros mismos, olvidémonos de todos los extraterrestres del universo, nosotros mismos como humanidad. Somos los que no hemos logrado ese entendimiento de unidad, hermandad, y estamos viendo lo que estamos viviendo. Así que el supremo creador, el creador único e infinito, no quiere experimentar el mal, no quiere experimentar el crimen, ni las relaciones humanas, ni la perversidad. Simplemente te da a ti el lugar que tú quieras tener, te deja experimentar lo que tú quieras experimentar, porque él no está en el tiempo ni en el espacio como tú lo percibes, y para él lo que es una vida larga de 80 años, para él eso es un abrir y cerrar de ojos, eso es un nada, no existe. Entonces, tú puedes hacer lo que quieras con tu energía y experimentar lo que quieras, esa es tu decisión. Muy bien, y nos vamos con la última preguntita del día de hoy. No, dice Misterios, pregunta por Agustín, ¿de dónde viene nuestra alma, espíritu, esencia, chispa divina, ser interior, logo personal? ¿Quién o qué nos creó específicamente? Gracias. ¿Alguien tendrá todas esas respuestas? Yo no lo sé, yo no las tengo todas. Lo que te puedo decir es que hoy estás aquí, en este plano de tercera densidad, si se quiere, y vas despertando tu conciencia y vas incorporando cada vez más conciencia en tu ser. Lo que sabes hoy, o lo que eres hoy, o lo que sientes hoy, no lo eras antes. Entonces, cada vez, cada día vas a ir evolucionando un poquito más, creciendo un poquito más espiritualmente, hasta que pases a un cuarto nivel de conciencia. Entonces, si hoy tienes integrado en ti, en ese cuerpo, un 10% de tu conciencia total,
vas a ir subiendo, 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 hasta que incluso vas a ir trascendiendo esta realidad en la que vivimos hoy, vas a pasar a las experiencias del amor en una cuarta densidad, ya sea el amor a ti misma o el amor a otros, y vas a poder incorporar un 30% de tu conciencia en tu cuerpo físico, un 40%, vas a pasar a la quinta, un 60%, un 70%, y así sigue, ¿verdad? Por eso esos seres con los que algunos humanos han tenido contacto tienen un nivel de conciencia tan amplio que avasallan a veces al mismo ser humano porque están en otra frecuencia, en otra vibración. Vas a ir subiendo de vibración, entonces esa vibración más elevada lo que va a hacer es que sea posible quizás introducir más de tu conciencia. Es como si fuera un pendrive, no sé cómo le dicen, es una memoria de estas que se extraen de las computadoras. A ver, ¿cómo se llama eso? Eh, bueno, un disco. Ese disco antes podía llevar 1 mega. Hoy hay discos que pueden llevar muchos gigas de memoria. Bueno, eso es lo mismo. A medida que tú vas elevándote como ser consciente, tú puedes incorporar más conciencia, más información a tu ser. Entonces, el ser de sexta densidad tiene incorporado en su conciencia quizás un 95%. Llega un momento, y eso es a lo que se llama, a lo que nosotros llamamos el yo superior, ¿verdad? Ese ser de sexta densidad, ese es el yo superior. El yo superior está en un plano de conciencia tan elevado, pero todavía es un ser, como te digo, ¿no? De carne y hueso, si se quiere, está ahí, pero está ya en un nivel de conciencia tan elevado que puede ver y ser consciente de todas sus otras experiencias a lo largo de lo que nosotros llamamos tiempo. Por eso es que se conecta contigo. Como tú te conectas y haces la sanación de tu niño interno en esta vida, él, ya en otro plano de conciencia, se conecta con todas sus otras experiencias y logra esa información. Ahí se describe de cómo finalmente llega a ocupar toda esa conciencia que es y pasa a una séptima densidad donde se integra en otro plano de conciencia muy superior, pero deja esa parte humanoide, si se quiere, ¿verdad? A el ser de sexta densidad. Pero entonces tú dices, bueno, ¿cómo el de séptima se lo deja al de sexta? Es un tema, porque nosotros tenemos el concepto lineal, ¿verdad? Sí. De 1, 2, 3, 4 y creemos que todo es lineal, pero no es así, no funciona de esa manera. Entonces, en definitiva, ¿de dónde viene nuestra alma? Nuestra alma procede, esa chispa divina procede del creador único e infinito que está en todos nosotros. Y después existen los grupos de alma, ¿verdad? Se forman grupos de alma, grupos de conciencia en general, y hay diferentes grupos que se dedican a diferentes cosas. Hay un grupo de alma que se dedica a la sanación, hay otro grupo de almas que le gusta dedicarse a esta cosa o a la otra. Pero el tema de la conciencia, como te digo, es muy amplio. A nivel individualizado, el yo superior está viviendo en un sexto plano de conciencia y cuando se dirija al séptimo, ya va a integrarse a una conciencia muy superior. Agustín, muchísimas gracias por habernos permitido escucharte, tener la oportunidad de saber esta historia increíble que has tenido en la vida y que nos puede ayudar obviamente a darnos más pautas para ese despertar y ese camino que cada uno de nosotros emprendemos como individuo. De verdad, esperamos volverte a tener acá en el canal próximamente. Bueno, cuando quieras, yo estoy a las órdenes. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Un abrazo de luz para ti. Bendiciones. Que pasen bien. Un saludo para todos. Queridos teluriones, y bueno, hemos llegado al final de esta maravillosa experiencia, de esta historia increíble con Agustín Rodríguez. Espero que toda esta información y de la ley del uno les dé indicios también y les haya motivado para investigar y seguir estos procesos interiores de búsqueda para esta trascendencia y este despertar de la conciencia. Súper invitadísimos, como siempre, para nuestros siguientes programas en vivo, que serán el miércoles y el viernes, donde tendremos también el miércoles una invitada muy especial, que es
María Elena Sarmiento, que nos va a contar su historia increíble, una chilena, tiene una información bien interesante, también una experiencia que ha tenido con algunos seres y nos da una información interesante. Al igual que el viernes que vamos a tener a nuestra Laura Méndez contándonos su experiencia extraterrestre. Entonces los esperamos, una bendición para todos ustedes. Recuerden suscribirse a nuestro canal, a nuestras redes sociales en Facebook y en Telegram. Recuerden que nuestros super miembros exclusivos ya tenemos un chat en Telegram al cual pueden ingresar. Por favor, escríbanme ahí al interno de Telegram y los añado para que podamos conversar, reflexionar, preguntar sobre toda la información que siempre estamos buscando para todos ustedes y así poder armar este rompecabezas. Una feliz tarde, bendiciones para todos y nos vemos próximamente. Cuídense mucho.